Me llamo Vianney, tengo 27 años, y hasta hace 6 meses, mi vida entera, mi pasado, mi presente y mi única esperanza de futuro, cabía dentro de una vieja caja de lata oxidada que olía a vainilla y anís. No era una caja grande. Era una de esas latas de galletas danesas azules que se venden en Navidad, y que había pertenecido a mi abuela. Dentro, bajo un par de aretes de plata desparejados, la primera foto de mi hijo Tadeo y su acta de nacimiento, estaba mi fondo de libertad, 15.432 pesos. Cada centavo ahorrado con sangre, sudor y lágrimas. 15.000 pesos ganados horneando polvorones a escondidas en la madrugada, aprovechando que el resto de la casa dormía, vendiendo frascos de mermelada de fresa casera a pequeñas cafeterías locales que, por suerte, no hacían demasiadas preguntas. Verán, para entender por qué esos 15.000 pesos lo eran todo, tienen que entender mi situación. Yo soy huérfana. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 9 años. No tengo hermanos. Crecí rebotando en casa de una tía lejana que siempre me vio más como una obligación que como a una hija, un recordatorio constante de la tragedia de su hermana. Lo único que me quedó de mi familia, lo único que era verdaderamente mío, era el recetario de mi abuela. Un cuaderno de pasta gruesa, con la cubierta de cuero agrietado, lleno de manchas de mantequilla y pequeñas notas al margen con su letra elegante. Para mí, hornear no era un pasatiempo, era mi identidad. Era mi herencia. Era el único lazo tangible que me quedaba con alguien que me había querido incondicionalmente. El olor de la canela y la vainilla era el único hogar que había conocido. Y ese recetario, junto con la lata de galletas, era mi plan de escape. Porque yo vivía prisionera. Vivía en la casa de mi suegra. Doña Minerva. 50 y tantos años, el cabello teñido de un rubio cenizo tan seco que siempre parecía a punto de quebrarse, y una mirada que, les juro, podía congelar el café dentro de la taza. Yo había llegado a esa casa 5 años atrás, embarazada de Tadeo y aferrada a la mano de Saúl, su hijo. Saúl. Mi esposo. El hombre que amaba, o al menos, el hombre que recordaba haber amado. ¿Cómo lo describo? Saúl es, o al menos era, un buen hombre. Lo conocí en la universidad, justo antes de que yo tuviera que dejarla por falta de dinero. Él era divertido, era carismático, y sobre todo, era protector. Recuerdo perfectamente una noche, cuando apenas éramos novios, que un tipo borracho me empujó en un bar. Saúl se puso delante de mí como un muro, medía casi 1,90, y le dijo al tipo que se largara, con una voz tan firme y tan grave que me hizo sentir segura por primera vez en toda mi vida. Yo me aferraba a ese recuerdo. Me aferraba a él con uñas y dientes. Me aferraba a la esperanza de que ese hombre seguía ahí, enterrado bajo toneladas de miedo y obediencia ciega a su madre. Porque desde que nos mudamos con ella, temporalmente, después de que nació Tadeo, ese hombre desapareció. Doña Minerva me despreciaba con cada átomo de su ser. Para ella, yo era la arribista, la oportunista, la huérfana muerta de hambre, que se había aprovechado de su niño de oro. No tienes donde caerte muerta, me dijo una vez, mientras yo lavaba sus platos. Deberías besar el suelo que piso por darte un techo. A ti y a tu bastardo. Tadeo no era un bastardo. Era su nieto. Y yo lo soportaba. Soportaba sus inspecciones diarias a mi habitación, pasando el dedo por los muebles buscando polvo. Soportaba sus críticas constantes a mi comida, a mi ropa, a mi forma de respirar. Soportaba como criaba a Tadeo. Lo hacía porque Saúl me lo pedía en susurros por la noche, tenle paciencia, amor, es que estás sola desde que murió mi papá, y porque yo, que nunca tuve una familia, tenía un terror patológico a quedarme sola otra vez, a que mi hijo creciera como yo. Pero todo ser humano tiene un límite. El mío llegó disfrazado de buenas noticias, un martes por la mañana. Minerva estaba en el mercado, su único pasatiempo además de hacerme la vida imposible. Saúl estaba en el trabajo. Tadeo jugaba con sus carritos en el suelo de la sala. Yo estaba en la pequeña habitación que compartíamos los tres, revisando mi correo en el celular con el corazón en la garganta. Entonces lo vi.
Un email con el logo de La Flor Dorada. Era una cadena de cafeterías de lujo, la más popular de la ciudad. Habían probado mi mermelada de fresa, la que le vendía a un localito cercano que era proveedor suyo, y estaban impresionados. Querían una reunión. Querían un contrato de exclusividad. 100 frascos de mermelada y 20 kilos de polvorones. A la semana. Saqué mi calculadora. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Multipliqué los números. Lo volví a hacer. Era suficiente. No, era más que suficiente. Era lo bastante para alquilar un departamento decente, pagar el depósito, comprar un horno de segunda mano más grande y largarnos de allí. Podría llevarme a Tadeo. Podríamos ser una familia de verdad. Incluso Saúl, lejos de su madre, quizás volvería a ser el hombre del que me enamoré. Estaba llorando, lágrimas silenciosas de pura conmoción, cuando la puerta se abrió de golpe, sin tocar. Doña Minerva estaba parada en el umbral, con su bolsa del mandado en la mano, mirándome con asco. ¿Otra vez flojeando con el teléfono?, siseó. ¿No puedes ni barrer la entrada sin que te lo tenga que ordenar? Escondí el celular, limpiándome las lágrimas bruscamente. No, señora, yo solo. ¿Y ahora qué? ¿Estás llorando? Siempre estás de dramática. Eres una carga, Dianey. Una simple carga. Se dio la vuelta y se fue a la cocina, arrastrando los pies. Yo me quedé temblando, pero esta vez era diferente. Apreté el teléfono contra mi pecho. Ya no más, pensé. Ya casi. Solo un poco más. Fue entonces cuando sentí el primer retorcijón en el estómago. Un mareo familiar, agudo, inconfundible. No eran los nervios. Era otra cosa. Corrí al baño justo a tiempo para vomitar. Me lavé la cara, mirando mi reflejo pálido en el espejo. Conté los días en mi cabeza. Tenía un retraso de 2 semanas. Oh, no. Por favor, no. Tenía 2 noticias que darle a Saúl. Una que nos iba a dar la libertad, y otra que, yo lo sabía en el fondo de mi alma, doña Minerva usaría como nuestra sentencia final. Esa noche, la cena fue un funeral silencioso. El aire en la cocina estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. El único sonido era el tintineo agresivo de los cubiertos de Minerva contra su plato. Ella odiaba cualquier ruido al comer, pero, por supuesto, esa regla no aplicaba a ella. Ella masticaba con la boca abierta, un ruido húmedo y espantoso, como si quisiera demostrar que la casa era suya y las reglas solo eran para los demás. Tadeo, mi hijo de 5 años, que había estado callado todo el día sintiendo la tensión, intentó contarle a su papá sobre un dibujo que hizo en el kinder. Papi, mira, dibujé un dinosaurio. Tadeo, por el amor de Dios. En la mesa no se habla, lo cortó Minerva en seco, sin siquiera mirarlo. Y come derecho, estás tirando el arroz. Tadeo se encogió, sus ojitos se llenaron de lágrimas. Bajó la mirada y empezó a pinchar su comida sin decir una palabra más. Me dolió el pecho. Saúl no dijo nada. Seguía mirando la pantalla de su teléfono, con esa expresión ausente, casi vacía, que desarrollaba como un mecanismo de defensa cada vez que su madre estaba en modo de ataque. Yo sentía la comida como si fuera aserrín en mi boca. Tenía el estómago revuelto, una mezcla nauseabunda del embarazo y de los nervios que me carcomían por dentro. Tenía que decirlo. Tenía que soltar la primera noticia, la buena, mi única carta. Necesitaba que sirviera de colchón, de escudo, para la segunda. Saúl, amor, empecé, mi voz apenas un susurro. Él levantó la vista del teléfono, visiblemente molesto por la interrupción. ¿Qué? Tengo buenas noticias. Algo importante. Sobre mi negocio de postres. Minerva, que estaba bebiendo agua, soltó una risita burlona que sonó como una tos. ¿Negocio?, repitió, con un desprecio que goteaba de cada sílaba.
¿Llamas, negocio, a tu jueguito de hornear, Vianney? Por favor, no me hagas reír. No es un juego, señora, dije, tragando saliva, tratando de sonar firme. Hoy recibí un correo. De La Flor Dorada. Quieren un contrato grande. Quieren 100 frascos de mermelada y 20 kilos de polvorones. A la semana. El silencio que siguió fue pesado, denso. Saúl me miraba ahora con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa e incredulidad. Pude ver un atisbo de orgullo en su mirada. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Minerva golpeó la mesa con la palma de la mano. El golpe hizo que Tadeo saltara en su silla. ¡Qué descaro!, gritó. Así que ese era tu plan. Usar mi luz, mi gas, mi cocina, mi casa, para hacer tus cochinadas y luego largarte. Malagradecida. No es así, intenté defenderme, mi voz temblando. Yo quería ayudar con los gastos, yo quiero que nos mudemos, que tengamos nuestro propio lugar. ¿Ayudar? Tú. No me hagas reír, eres un barril sin fondo, escupió. Saúl, dile algo. ¿Vas a dejar que esta arribista nos vea la cara y se burle de nosotros? Miré a Saúl. Le supliqué con los ojos. Vi la lucha en su rostro. Vi al hombre que me había defendido en aquel bar peleando por salir. Pero la pelea duró solo un segundo. Desapareció. Bajó la mirada, se encogió de hombros, derrotado. Vianney, mamá tiene razón, murmuró, sin mirarme. Es muy arriesgado. ¿Y si fallas? ¿Y si no te pagan? Apenas nos alcanza el dinero como para que te pongas a experimentar. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. Experimentar. Mi herencia. Mi trabajo. Mi identidad. Mi única esperanza. Un experimento. Fue entonces cuando recordé aquella vez que Tadeo tenía 2 años. Tenía una fiebre que no bajaba de 40 grados. Le rogué a Saúl que lo lleváramos a un médico privado. Minerva se interpuso en la puerta. Los hospitales públicos están para algo. Es una simple gripa. No vas a malgastar el dinero que mi hijo se gana con tanto esfuerzo en tus histerias de madre primeriza. Tuvimos que esperar 6 horas en la sala de urgencias del Seguro Social, con Tadeo ardiendo en mis brazos. Cuando por fin nos atendieron, nos dijeron que era una infección grave de oído y que había riesgo de que afectara su audición. Tuve que vender en secreto una cadenita de oro, el único regalo que mi tía me dio en mi vida, para comprar los antibióticos caros que el seguro no cubría. Saúl nunca lo supo. Las lágrimas de rabia y desesperación me quemaban los ojos. Si mi negocio no era suficiente para él, si mi independencia lo asustaba tanto como a su madre, entonces soltaría la segunda bomba. Ya no tenía nada que perder. No importa, dije, la voz quebrada por el llanto contenido. No importa, porque de todas formas no podemos irnos. Saúl frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas? Tomé aire. Estoy embarazada de nuevo. Si antes había habido silencio, ahora había un vacío absoluto. El vacío que precede a una explosión. Minerva dejó caer su tenedor. El ruido metálico contra el plato fue como un disparo en la quietud. Levantó la vista. Sus ojos se entrecerraron hasta ser 2 rendijas de odio puro, incandescente. Embarazada. Su voz no fue un grito. Fue un siseo bajo, mucho más aterrador. ¿Es una broma? No, tengo 2 semanas de retraso y las náuseas, tartamudeé. Lo hiciste a propósito, rugió de repente, poniéndose de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Lo hiciste para atarlo. Lo hiciste para amarrarlo para siempre. Sabías que no hay dinero. Sabías que apenas podemos con este niño. Quieres destruir a mi hijo. Quieres matarlo de deudas. Otra boca inútil que alimentar. No fue a propósito. Fue un accidente,
grité, poniéndome de pie también, temblando de pies a cabeza. En tu vida todo es un accidente, escupió, acercándose a mí. Llegaste aquí por accidente, tuviste a ese niño por accidente, y ahora esto. Eres una plaga, Dianey. Una maldita plaga. Se volvió hacia Saúl, quien estaba paralizado, pálido como un muerto. O arreglas este problema, ahora mismo, dijo Minerva, señalando mi vientre con un dedo tembloroso, o te juro por la sagrada memoria de tu padre que yo misma la echo a la calle. A ella. Sola. Se fue de la cocina, dejándonos en medio de la tormenta. Miré a Saúl. Estaba temblando. Saúl, por favor, di algo. Dile algo. Él me miró. Pero no había compasión en sus ojos. No había amor. No había protección. Había enojo. Pura frustración dirigida hacia mí. Vianney, ¿por qué? Susurró, su voz llena de reproche. ¿Por qué tenías que complicar todo? Y se fue. Salió de la cocina, dejándome sola con Tadeo, que lloraba en silencio en su silla. Me dejó sola, con el eco de las palabras de su madre resonando en mis oídos, la echo a la calle. La mañana siguiente fue irreal. Fantasmal. Saúl se había ido a trabajar antes de que yo despertara. No dejó una nota. No me dio un beso de despedida. No me tocó. Simplemente huyó, como el cobarde en que se había convertido. Tadeo se despertó sintiendo la tensión. Se metió en mi cama y me abrazó. Mami, ¿estás triste?, me preguntó, sus ojitos de 5 años llenos de una preocupación que ningún niño debería tener. No, mi amor. Mami solo está cansada, mentí, besando su frente. Pero, ¿sabes qué? Hoy vamos a hacer muchos pasteles. Me encerré en nuestra habitación. Era mi santuario, mi prisión y mi taller, todo en uno. El viejo escritorio de Saúl, lleno de rayones, era mi mesa de trabajo. Tenía que hacerlo. Tenía que cumplir con esa orden de la flor dorada. El contrato ya no era un sueño familiar. El sueño se había roto anoche. Ahora, ese contrato era mi balsa salvavidas. Era mi plan de escape. Mío y de Tadeo. Y ahora, del bebé que crecía, asustado, dentro de mí. Ignoré las náuseas. Saqué mis ingredientes, mis tesoros, harina de la mejor calidad, azúcar glass cernida, mantequilla sin sal a temperatura ambiente, las fresas frescas más rojas que había encontrado, compradas con mis últimas ganancias. Encendí mi humilde batidora de mano, mi herramienta más preciada. El zumbido familiar comenzó a calmar mis nervios, a enfocar mi mente. Estaba a mitad de la primera tanda de polvorones, con las manos cubiertas de masa, cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Era Minerva. Usaba una bata de casa floreada y tenía el rostro hinchado de rabia contenida. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, siseó, su voz vibrando de furia. Estoy trabajando, dije, sin dejar de batir. Mi voz tembló, pero la sostuve. Tengo que entregar un pedido. ¿No me oíste anoche, estúpida?, gritó. Te dije que no quiero tu cochinero aquí. Es mi trabajo, señora. Y con esto, le prometo que pronto podremos irnos y dejar de ser una molestia para usted. Ella soltó una carcajada seca, sin humor. No, Vianney. Eres tan tonta que no entendiste. Tú no te vas a ir a ningún lado. Y ciertamente, no vas a ganar un centavo mientras vivas bajo mi techo. Antes de que pudiera procesar sus palabras, Minerva se movió con una velocidad aterradora. Caminó directamente hacia mi mesa de trabajo. Lo primero que vio fue el gran tazón de azúcar glass que yo había cernido meticulosamente. Con una calma escalofriante, tomó el salero de la cocina, que debió traer consigo, y vació su contenido entero dentro. 1 kilo de azúcar, arruinado. Vamos a ver qué tal saben tus pastelitos ahora, murmuró. Grité. No. Deténgase.
Por favor. Corrí hacia ella, pero me empujó con una fuerza sorprendente. Caí sentada sobre la cama, junto a Tadeo, que empezó a llorar, aterrorizado. Tú te quedas ahí, callada, me ordenó. Luego, su mirada se posó en la repisa donde yo había alineado los 20 frascos de mermelada de fresa que había esterilizado y llenado la noche anterior. Brillaban como rubíes bajo la luz de la mañana. Eran hermosos. Eran mi orgullo. Tanta fresa, qué desperdicio de mi dinero, dijo, aunque yo las había comprado. Metódicamente, uno por uno, fue abriendo los frascos. Y entonces, hizo lo impensable. Lo más vil. Carraspeó, un sonido gutural, y escupió una flema espesa y amarillenta dentro del primer frasco. Luego en el segundo. Y en el tercero. No. Por favor, no. Dios mío, no, grité, un sonido animal, roto, que salió desde el fondo de mi alma. Para que aprendas cuál es tu lugar, dijo, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Pero no había terminado. Mis ingredientes estaban arruinados. Mis productos terminados estaban profanados. Solo quedaba una cosa. Mi alma. Mis ojos se abrieron de horror cuando la vi dirigirse al escritorio. Allí, abierto, manchado de mantequilla, estaba el recetario de mi abuela. Y esta basura, esta es la raíz de todo tu delirio de grandeza, dijo. Eso no, supliqué, arrastrándome fuera de la cama. Por favor, se lo ruego, es lo único que tengo de ella. Por favor, Minerva, no. Exacto. Minerva tomó el cuaderno. Lo sostuvo en el aire por un segundo, mirándome fijamente a los ojos. Y luego, con una calma deliberada, sádica, comenzó a arrancar las páginas. La receta de los polvorones. La del pastel de 3 leches de la abuela. Sus notas escritas a mano sobre el punto exacto del caramelo. Todo hecho jirones, lloviendo sobre la alfombra sucia. Eso fue lo que me rompió. No fue el azúcar salada. No fue la mermelada escupida. Fue el sonido de mi herencia, de mi único lazo familiar, siendo desgarrada frente a mis ojos. Me quedé paralizada, de rodillas en el suelo, rodeada de los pedazos de papel. Era como si estuviera destruyendo a mi abuela, una y otra vez. Tadeo lloraba desconsoladamente, escondido detrás de mí, aferrado a mi pijama. Minerva me miró, con el rostro impasible, satisfecha. Vio el tazón de masa a medio batir. Tomó el cable de mi batidora de mano, la batidora que había comprado en pagos, y la arrancó del enchufe. Y llévate tu basura, gritó. Con un movimiento brutal, lanzó la batidora contra la pared. Se hizo añicos. Plástico blanco y metal retorcido volaron por todas partes. Ya no tienes negocio, dijo, con una sonrisa torcida. Ahora, limpia este chiquero, huérfana inútil. Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Me dejó allí, en medio de las cenizas de mi única esperanza, con el llanto de mi hijo como música de fondo. Me quedé en el suelo, no sé por cuánto tiempo. Minutos. ¿Una hora? El mundo se había vuelto borroso, un zumbido agudo en mis oídos. El llanto aterrorizado de Tadeo finalmente me sacó del trance. Lo abracé, lo mecí, mientras mis ojos estaban fijos en la puerta por donde ella había salido. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido, sumiso, domesticado durante 5 años, finalmente se había roto. La Vianney que esperaba. La Vianney que aguantaba. La Vianney que soñaba con que Saúl la defendiera. Esa Vianney murió allí, en el suelo, entre las recetas rotas de su abuela. Basta, susurré. Se acabó. Me levanté. Mis manos no temblaban. Estaban quietas. Frías. Ignoré el desastre en el suelo, la harina, el azúcar salada, la mermelada profanada. Fui al armario y saqué la pequeña maleta de Tadeo. Empecé a meter su ropa, sus zapatos, su osito de peluche. «Mami, ¿a dónde vamos?»,
preguntó, su vocecita temblando. Nos vamos de aquí, mi amor. Ahora mismo. A un lugar seguro. Agarré mi bolso. Metí mi cartera, que tenía unos míseros 200 pesos, mi teléfono, y luego, mi tesoro, la caja de lata con mis 15.000 pesos. La metí en el fondo, debajo de todo. Agarré la maleta de Tadeo, lo tomé de la mano y salí de la habitación. Minerva estaba en la sala, sentada en su sillón reclinable, viendo una telenovela como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de destrozar el alma de una persona. ¿Qué haces ahora?, preguntó, sin despegar los ojos de la televisión. Nos vamos, dije. Mi voz sonaba extraña, metálica, desconocida incluso para mí. Eso sí captó su atención. Giró la cabeza y me vio con la maleta y con Tadeo de la mano. Se levantó lentamente. ¿Qué te vas? ¿Así de fácil?, se burló. ¿A dónde crees que vas, estúpida? No tienes a nadie. No eres nada sin mi hijo. No tienes ni un centavo. Prefiero ser nada en la calle que seguir un minuto más en su infierno, escupí, las palabras sabían a veneno. Traté de caminar hacia la puerta principal. Ella se interpuso. Era una mujer corpulenta, más alta que yo. Tú no te vas a ningún lado, gritó. Y menos con el niño. Él es sangre de mi hijo. Quítese de mi camino, señora, le grité, tratando de rodearla. Te dije que no. Y entonces, sucedió. Lo que había sido una guerra psicológica se volvió físico. Me agarró del brazo, un agarre de hierro, tratando de arrebatarme a Tadeo. Suelte a mi hijo, grité, empujándola. Es mi nieto. No te lo vas a llevar, maldita oportunista. Empezamos a forcejear en el pasillo. Yo estaba embarazada de 10 semanas, mareada por las náuseas, pero la adrenalina me daba una fuerza que no sabía que tenía. Logré soltarme de su agarre. Corrí hacia la puerta principal, giré la cerradura y empujé la puerta. A la calle, pues, rugió Minerva, fuera de sí. Me empujó por la espalda. Me empujó tan fuerte que tropecé y caí de bruces al pasillo exterior del edificio, soltando la maleta. La ropa de Tadeo se desparramó por el suelo sucio. Me levanté de inmediato. Tadeo. Ven, mi amor. Mi hijo corrió hacia mí, con sus bracitos extendidos, llorando. Pero Minerva fue más rápida. Lo agarró por la camisa y lo jaló hacia adentro con una fuerza brutal. No. Mami. Mami. Tú te quedas aquí, le gritó ella. Y antes de que pudiera dar un paso, Minerva me cerró la puerta en la cara. Oí el sonido seco, definitivo, de la cerradura girando. Me quedé helada. Un segundo. 2. No, grité, un alarido que rasgó el silencio del edificio. Minerva, abra la puerta. Dame a mi hijo. Empecé a golpear la madera con los puños, con la palma abierta. Tadeo. Mamá está aquí. No tengas miedo. Podía oír a Tadeo llorando al otro lado, un llanto histérico, aterrorizado. Mamid 2. Abre. Quiero a mi mami. Minerva, abra la puerta. Es mi hijo. Se lo suplico, por Dios. Lárgate de aquí, perra, oí su voz amortiguada, llena de odio. A la calle, como dije. A ver cuánto duras. Empecé a golpear más fuerte, con desesperación. Ayuda. Por favor, que alguien me ayude. Tiene a mi hijo secuestrado. Vi la puerta de mi vecino de enfrente, don Lucio, abrirse una rendija. Don Lucio era un militar retirado, viudo, un hombre serio y callado que rara vez hablaba con nadie. Me vio allí, en pijama, embarazada, despeinada, llorando y golpeando la puerta como una loca. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Él, negó lentamente con la cabeza, como si sintiera lástima, y volvió a cerrar su puerta. Esa puerta cerrándose fue mi golpe final.
La vergüenza, la humillación, la soledad absoluta me golpearon. El llanto de Tadeo se estaba volviendo más agudo. Tadeo. Mi amor, voy a volver por ti. Te lo prometo. Mamá te ama. Seguí golpeando, pero mis brazos se sentían como plomo. El mareo de la mañana volvió, esta vez multiplicado por 1000. El mundo empezó a dar vueltas. La adrenalina que me había sostenido se desvaneció, reemplazada por un frío absoluto. Y entonces, sentí el dolor. Un dolor agudo, punzante, en el bajo vientre. No, no el bebé, por favor, el bebé no, susurré, llevándome las manos al estómago. Me apoyé contra la pared. El llanto de Tadeo pareció alejarse, como si estuviera al final de un túnel. Mis piernas fallaron. Mi visión se volvió borrosa. Lo último que oí fue mi propio quejido. Caí de lado. Mi cabeza golpeó con un golpe sordo y húmedo contra el borde afilado del escalón de concreto de la entrada. Luego, todo se volvió negro. Dentro, Minerva escuchó el silencio. El llanto de Tadeo seguía, pero los golpes en la puerta se habían detenido. Se asomó por la mirilla. Vio mi cuerpo tirado en el suelo, en una posición extraña, inmóvil. Vio el hilo de sangre que empezaba a manar de mi sien y a mezclarse con el polvo del pasillo. Dios mío, susurró. Pero no era preocupación lo que sentía. Era miedo. Miedo de que alguien la hubiera visto. Miedo de la policía. Abrió la puerta de golpe, miró a ambos lados del pasillo. Agarró mis brazos y, con un gruñido, me arrastró torpemente hacia el interior de su auto estacionado en la calle. Dejó a Tadeo llorando solo en la casa, encerrado. Tenía que llevarme al hospital. Tenía que inventar una historia. Y tenía que hacerlo rápido. El olor. Eso fue lo primero que registré. Olor a alcohol, a enfermedad y a ese limpiador de pino barato. Abrí los ojos y una luz blanca fluorescente me cegó. Parpadeé, confundida. Todo mi cuerpo dolía, pero mi cabeza era un tambor, un dolor sordo y punzante sobre mi ojo derecho. Mi hijo, grité. Bueno, intenté gritar. Salió como un graznido seco, mi garganta estaba destrozada. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo no respondió. Miré hacia abajo y vi que unas correas de cuero sujetaban mis muñecas a los barrotes de la camilla de urgencias. Tranquila, tranquila. Estás en el hospital. Estás a salvo. Una mujer con bata blanca y ojos cansados pero increíblemente amables se acercó. Su gafete decía, Doctora Fabiana, jefa de urgencias. ¿Mi hijo? ¿Dónde está Tadeo? Lloriqueé, las lágrimas brotando de nuevo. ¿Dónde está mi bebé? Tranquila, Vianney, dijo, leyendo mi nombre en una tabla a los pies de la cama. Tu hijo está bien. Un vecino llamó a la policía al oír los gritos y el llanto prolongado. Los oficiales están con él en tu casa. Está a salvo. Ahora, necesito que te concentres en ti. Tienes un golpe fuerte en la cabeza, una contusión. Y tu presión arterial está peligrosamente alta. El bebé está en riesgo. La palabra, riesgo, me atravesó como un cuchillo de hielo. Antes de que pudiera responder, la cortina de plástico que separaba mi cubículo se abrió de golpe. Era Minerva. Tenía una expresión de pura angustia ensayada en el rostro. Lágrimas falsas brillaban en sus ojos. Doctora. Gracias a Dios. La encontré. Se cayó. Mi nuera, se cayó, exclamó, corriendo a mi lado e intentando tomar mi mano. La aparté con todas mis fuerzas, un movimiento instintivo, de repulsión. La doctora Fabiana la miró con calma, su rostro impasible. ¿Se cayó? Sí, dijo Minerva, hablando muy rápido, atropellando las palabras. Es tan torpe, pobrecita. Estaba limpiando la cocina, se enredó con la cubeta y se resbaló. Siempre ha sido, ya sabe, bajó la voz conspiradoramente,
un poco dramática, muy inestable. Y con el embarazo, se puso peor. Se golpeó ella misma. Yo solo la ayudé, la traje lo más rápido que pude. Estaba plantando la semilla. La narrativa perfecta. Yo era la loca. La histérica. La torpe. La doctora Fabiana era una veterana de las salas de urgencias. Había visto demasiadas mentiras, demasiadas esposas que se caían por las escaleras. Miró a Minerva, luego me miró a mí, y luego miró la tabla que tenía en la mano. ¿Limpiando?, preguntó la doctora, su voz tranquila y metódica. Sí, limpiando, afirmó Minerva. ¿Y por qué?, dijo la doctora, levantando una ceja, tiene la pijama cubierta de harina, restos de masa y algo que huele fuertemente a mermelada de fresa, si estaba limpiando. Minerva palideció un instante. Un microsegundo de pánico cruzó sus ojos. Ah. Es que se cayó sobre la bolsa de la basura, improvisó. Le dije que era torpe. Tiró la basura de la cocina. El golpe en su sien no es consistente con una caída simple por resbalón, dijo la doctora, anotando algo en su tabla. Y tiene moretones frescos en la parte superior del brazo. Moretones con la forma clara, de dedos. La agarré, chilló Minerva, su voz subiendo una octava. La agarré para que no se cayera más fuerte. Estoy tratando de ayudar. En ese exacto momento, Saúl entró corriendo. Estaba pálido como un fantasma, sudando. ¿Qué pasó? Me llamaron del trabajo. Mamá. ¿Vianey? Minerva corrió hacia él como si fuera su salvavidas. Lo agarró del brazo y lo sacó al pasillo. Pude oír sus susurros urgentes, siseantes, cargados de veneno. Tienes que decirles que se cayó. Diles que está inestable, que se puso histérica por el embarazo. Saúl, me van a culpar. Van a llamar a la policía. ¿Quieres que tu madre vaya a la cárcel por culpa de esta loca? Piensa en mí. Pude oír a Saúl tartamudear. Pero, mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde está Tadeo? No importa lo que pasó. Importa lo que digas ahora. Sálvame, hijo. Hubo un silencio. Un silencio que pareció durar una eternidad. Luego, la cortina se abrió de nuevo. Saúl entró, sin atreverse a mirarme a los ojos. Su rostro estaba desencajado por el pánico. La doctora Fabiana lo miró fijamente. Señor Saúl. ¿Usted vio lo que pasó? ¿Sabe por qué su esposa está aquí? Saúl tragó saliva. Miró por encima del hombro a su madre, que estaba en el pasillo observándolo, y luego bajó la mirada al suelo de linóleo. No, no exactamente. Yo estaba trabajando. Pero, mi esposa. Vianey, ha estado muy estresada últimamente. Muy sensible. ¿El embarazo? Seguro se cayó. Fue un accidente. Cerré los ojos. El monitor cardíaco a mi lado empezó a pitar más rápido, un sonido agudo y constante. No era solo el golpe en la cabeza lo que me dolía. Era esto. Esta traición final. El hombre que una vez me había defendido de un extraño en un bar, ahora me estaba sacrificando para salvar a su madre. La doctora Fabiana asintió lentamente. Su rostro amable se había endurecido. Entiendo. Señora Minerva, señor Saúl, por favor, esperen afuera. Necesito hablar con mi paciente a solas. Pero yo soy su familia, protestó Minerva. Afuera, dijo la doctora con una autoridad que no admitía réplica. Y voy a llamar a trabajo social. Es el protocolo. En cuanto Minerva y Saúl salieron, y la cortina se cerró, mi fachada de autocontrol se derrumbó. Empecé a sollozar, un llanto seco, doloroso, que venía desde el fondo de mi vientre. Él miente, susurré, la voz rota. Los dos mienten. Ella me echó. Destruyó mis cosas, destruyó el recetario de mi abuela.
Se quedó con mi hijo. Me encerró afuera. Tranquila, Vianney, dijo la doctora Fabiana, poniendo una mano en mi hombro. Tu presión está subiendo peligrosamente. Tienes que calmarte por el bebé. Te creo. ¿Entendido? Te creo. Esas dos palabras fueron como un bálsamo. Unos 20 minutos después, mientras una enfermera me ponía suero para estabilizarme, una mujer con un traje sastre sencillo y una mirada compasiva pero firme entró. Vianney, soy Laura Fuentes, de Trabajo Social. La doctora me puso al tanto de la situación. ¿Puedes contarme tu versión de lo que pasó hoy? Así que lo hice. Con la voz temblando, le conté todo. El embarazo. El negocio de los pasteles como mi única salida. El anuncio en la cena. La reacción de Saúl. Y luego, la mañana. La destrucción. Las palabras de Minerva. El escupitajo en mi mermelada. Y las páginas arrancadas. Le conté cómo me había empujado, cómo había encerrado a Tadeo. Cuando terminé, Laura estaba pálida, sus nudillos blancos de apretar su bolígrafo. Vianney, te creo al 100%, dijo suavemente. He visto esto antes. El abuso financiero, el aislamiento, la manipulación. El problema, como siempre, es que es tu palabra contra la de ellos. Y tu esposo, tu principal testigo, la está respaldando. Lo sé, dije, sintiéndome completamente derrotada. Nadie me va a creer. Pensarán que estoy loca, como ella dijo. No te preocupes por eso ahora. Mi prioridad es... En ese preciso momento, alguien golpeó la puerta del cubículo. Era un oficial de policía, el mismo que había visto antes. Disculpen. Hay un hombre afuera que insiste en hablar con la paciente o con la trabajadora social. Dice que es su vecino. Un tal Lucio. Laura y yo nos miramos. Don Lucio, susurré. El hombre que había cerrado la puerta. Déjelo pasar, dijo Laura al oficial. Don Lucio entró. El militar retirado, viudo, el hombre que yo creí que me había ignorado. Se quitó su vieja gorra, su rostro adusto estaba lleno de una emoción que no supe descifrar. Parecía, culpable. Señorita Vianney, dijo con voz grave. Lamento no haber actuado antes. Oí los gritos. Pero en estas cosas de familia, uno nunca sabe si meterse empeora las cosas. Le cerré la puerta. Y me siento como un cobarde. Está bien, don Lucio, dije, avergonzada de que me hubiera visto así. No, no está bien, me interrumpió. Yo la veo a usted, señorita. Todos los días. La veo recibir sus costales de harina a las 5 de la mañana. La veo hornear hasta la medianoche mientras ellos ven la televisión. Sé quién trabaja en esa casa. Y sé reconocer el abuso y la tiranía cuando la veo. Yo fui soldado. Sé reconocer a un tirano. Y esa mujer es una tirana. Laura se puso de pie. ¿Vio usted lo que pasó esta mañana, señor? Don Lucio asintió. Ver y oír. Pero, mejor aún, lo grabé. Mi corazón se detuvo. Literalmente, el monitor cardíaco dio un pitido largo. Don Lucio sacó su teléfono celular, un modelo sencillo. Instalé esta cámara de seguridad hace un año, apuntando a mi coche, por los robos en la calle. Pero la cámara tiene un ángulo amplio. Apunta directo a la puerta de Minerva. Cuando oí los gritos, me asomé, y cuando vi lo que pasaba, empecé a grabar. Y luego, revisé la grabación automática de la hora anterior. La cámara graba por movimiento. Laura se inclinó sobre el teléfono. Don Lucio le dio play. La pantalla era clara. En blanco y negro, pero nítida. El audio era metálico, pero se oía todo. Vimos la hora en la esquina, 10:05 de la mañana,
vimos la puerta de Minerva abrirse y un montón de ropa volar hacia el pasillo. Vimos a Minerva empujarme bruscamente. Yo estaba visiblemente embarazada y en pijama. Vimos a Tadeo correr hacia mí, gritando «Mami», y vimos cómo Minerva lo agarraba por la camisa y lo metía para adentro. Oímos el audio. Mi voz, no. Dame a mi hijo. Minerva, abre. Vimos mis puños golpeando la puerta. Vimos mi desesperación. Vimos cómo, a las 10:11 de la mañana, me llevaba las manos al vientre, me tambaleaba y caía de lado. Vimos mi cabeza golpear el escalón. Vimos mi cuerpo quedar inmóvil. Pero la parte más aterradora vino después. Vimos la puerta abrirse a las 10:13 de la mañana. 2 minutos enteros después. Vimos a Minerva asomar la cabeza. Vimos cómo miraba a la izquierda y a la derecha del pasillo, asegurándose de que nadie la viera. Y luego la vimos salir, agarrarme por las axilas como si fuera un saco de papas, y arrastrar mi cuerpo inconsciente hacia la calle. Laura, la trabajadora social, dejó de respirar por un segundo. Dios mío, susurró. Lo grabó todo. La agresión. El abandono del menor. La expulsión. La caída. Y, la manipulación de la escena del crimen. Me miró, sus ojos brillando de una furia helada y determinación. Vianney. Esto lo cambia todo. Esto es evidencia irrefutable. Esto no es solo abuso doméstico, esto es intento de, algo mucho peor. Sacó su propio teléfono e hizo una llamada. Habla Laura Fuentes, de Trabajo Social, estoy en el Hospital General. Necesito una patrulla en la sala de urgencias de inmediato. Tenemos una detención por agresión agravada, abandono de menor y posible intento de homicidio. Y tengo la evidencia en vídeo en mi mano. Código 3. El aire en la sala de espera de urgencias era espeso, cargado de la tensión de la mentira. Saúl caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas hasta sangrar, mientras Minerva estaba sentada muy derecha, como una reina en su trono, fingiendo leer una revista, aunque sus ojos no se movían de la página. Cuando los 2 oficiales de policía entraron, esta vez con paso firme, acompañados por Laura, Minerva se levantó de un salto, lista para su acto final. Adoptó su papel de víctima con una maestría digna de un Oscar. Oficiales. ¡Qué bueno que llegan!, exclamó, su voz llena de una falsa angustia. Vengo a poner una denuncia. Mi nuera, Vianney, está loca. Es una amenaza. Intentó lastimarse. Se golpeó la cabeza a propósito contra el escalón para culparme a mí. Tienen que arrestarla, está desquiciada. Saúl palideció. Mamá, por favor, cállate, ya. Cállate tú, Saúl. ¿No ves que te está manipulando? Quiere quitarnos todo. Quiere meterse en tu cabeza. El oficial más alto la miró sin una pizca de expresión. Laura, de Trabajo Social, dio un paso al frente, sosteniendo el teléfono de don Lucio como si fuera un arma. Señora Minerva Saavedra, dijo Laura con una voz fría como el acero, que cortó el murmullo de la sala de espera. ¿Así que ella se autolesionó? Se volvió hacia Saúl, quien ahora temblaba visiblemente, atrapado entre las 2 mujeres. Señor Saúl. Usted le dijo a la doctora, una oficial de salud, que su esposa se había caído, por accidente, mientras limpiaba. ¿Sigue sosteniendo esa versión? Yo creo, ella estaba muy estresada, tartamudeó Saúl, incapaz de mirar a nadie. Quizás esto le refresque la memoria, dijo Laura. No le mostró el vídeo a Minerva. Se lo mostró primero a Saúl. Giró el teléfono y le dio play. Saúl lo observó. Vio la ropa de su hijo volar por el pasillo. Vio a su madre empujar a su esposa embarazada. Oyó el grito desgarrador de su hijo Tadeo, «Mami, no», desde el otro lado de la puerta cerrada. Vio a Vianney golpear la puerta, suplicando. Vio cómo se desplomaba y se golpeaba la cabeza. Vio la sangre. Y vio lo peor. Vio a su madre,
su adorada madre, asomarse, mirar a los lados como una criminal, y luego arrastrar el cuerpo inconsciente de Vianney. El rostro de Saúl se descompuso. El color desapareció de su cara. Una arcada lo sacudió. Se dobló por la mitad y vomitó violentamente en una maceta que estaba en la esquina de la sala de espera. Mamá, sollozó, limpiándose la boca, lágrimas y sudor mezclándose en su rostro. Mamá. ¿Qué hiciste? Dios mío, Tadeo estaba adentro. La dejaste ahí tirada. La arrastraste. Minerva, al ver la reacción de su hijo, supo que estaba perdida. Intentó arrebatarle el teléfono a Laura. Es un montaje. Es falso. Ese viejo chismoso de don Lucio me odia. Es mentira. Saúl, no le creas. Pero ya era demasiado tarde. El oficial de policía puso su mano pesada sobre el hombro de Minerva. Señora Minerva Saavedra. Queda usted detenida por agresión agravada, abandono de un menor, poner en riesgo la vida de una mujer embarazada y dar falso testimonio a las autoridades y al personal médico. No pueden hacerme esto, empezó a gritar, su máscara de dignidad rompiéndose. Quiten sus manos de mí. Soy una mujer mayor. Ustedes no saben quién soy. Mamá, mamá, lloraba Saúl, desplomado en una silla, su mundo derrumbándose. Mientras el oficial le ponía las esposas, el forcejeo la hizo girar. Me vio por primera vez. Yo estaba sentada en una silla de ruedas que una enfermera había traído, observando todo desde el pasillo, con Laura a mi lado. Nuestros ojos se encontraron. Su rostro se contorsionó de odio puro. «¿Y tú?», me gritó, su voz resonando en todo el hospital. «Tú, zorra malagradecida. Destruiste a mi familia. Le lavaste el cerebro a mi hijo. Te vas a pudrir sola, huérfana de mierda». Los oficiales se la llevaron, mientras ella seguía gritando obscenidades y amenazas. La sala de espera quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos patéticos y guturales de Saúl. Me acerqué lentamente en la silla de ruedas, conducida por la enfermera. Me detuve frente a él. Levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados, irreconocibles. «Vianney. Vianney, yo no sabía, yo no, por favor, perdóname, yo, te lo juro, yo». Lo miré. Miré al hombre que amaba, o que había amado. Miré al hombre que me había prometido protegerme. Miré al hombre que había elegido a su madre abusadora por encima de su hijo de 5 años, de su esposa embarazada y de la verdad. Ella no destruyó a la familia, Saúl, dije, mi voz sonando hueca, muerta, vacía de toda emoción. Tú la dejaste hacerlo. Tú la ayudaste. Tú mentiste. No, Vianney, por favor, es mi mamá, yo estaba asustado. Y yo era tu esposa. Y Tadeo es tu hijo. Y puse una mano temblorosa sobre mi vientre, también. Me di la vuelta. Laura, le dije a la trabajadora social. ¿Puede llevarme con mi hijo? La policía dijo que estaba aquí. Claro, querida. Está en pediatría, comiendo gelatina. Vamos. Mientras la silla de ruedas se alejaba por el pasillo, oí a Saúl gritar mi nombre. Vianney. Espera. Te amo. No volteé. Por primera vez en 5 años, no volteé. Han pasado 6 meses. Hoy, el sol de la mañana entra por la ventana de mi propia cocina. No es una cocina grande, ni lujosa. Es un espacio pequeño, alquilado, en un departamento sencillo de 2 recámaras. Pero es mía. Huele a mantequilla, a vainilla y a azúcar glass. Mi hija, Luz, duerme en su portabebé sobre la mesa, arrullada por el suave zumbido de mi nueva batidora planetaria. Tadeo, mi valiente Tadeo, está en la pequeña sala, dibujando superhéroes en el suelo. Ya no tiene pesadillas. Ya no pregunta por qué la abuela gritaba. A veces pregunta por su papá, y yo le contesto con la verdad. No volví con Saúl. No podía.
El hombre que amé murió en ese pasillo del hospital, con esa mentira. La historia, como era de esperarse en un edificio lleno de vecinos, explotó. El vídeo de don Lucio no solo fue la prueba clave en el juicio, sino que alguien, nunca supe quién, lo filtró a un blog de noticias local. La historia de la suegra de la cámara se volvió viral en la ciudad. Resultó que Minerva ya tenía denuncias previas de otros vecinos por violencia verbal y amenazas. La comunidad, esa misma que yo creía que me ignoraba, se unió. Laura, la trabajadora social, se convirtió en mi ángel guardián. Me ayudó a encontrar este departamento y a conseguir una orden de restricción permanente. Don Lucio, sintiéndose culpable por haber cerrado la puerta, organizó una colecta en el barrio. Por la vecina del 302 y sus hijos, decía el bote. Y, la Flor Dorada, la cafetería, al enterarse de lo que pasó, no solo mantuvo su contrato, sino que su dueña, una mujer increíble, me adelantó el pago de 3 meses y me conectó con una fundación que ayudaba a mujeres emprendedoras víctimas de violencia. Con los 80,000 pesos de la colecta, mi fondo de emergencia de 15.000 y el adelanto, pude alquilar este lugar, comprar un horno industrial de segunda mano y empezar de nuevo. Llamé a mi pequeño negocio, Pastelería El Fénix. Porque Minerva lo había quemado todo. Había escupido en mi trabajo, había roto mis recetas, me había dejado inconsciente en el suelo. Lo había reducido todo a cenizas. Pero se le olvidó que de las cenizas siempre se puede renacer. ¿Qué pasó con ellos? Minerva no fue a la cárcel. Para mi frustración, pero para la triste realidad de nuestro sistema legal, su abogado logró que, por su edad y su condición médica, una hipertensión que apareció convenientemente el día del arresto, le dieran sentencia suspendida y servicio comunitario. Pero la condena social, en un barrio donde todos vieron el vídeo, fue peor. Tiene una orden de restricción permanente. No puede acercarse a mí ni a mis hijos a menos de 500 metros. Perdió su casa. Saúl tuvo que venderla. Entre los honorarios de los abogados y la demanda civil que le puse por daños, y que gané gracias al vídeo, quedó en la ruina. ¿Y Saúl? Nos divorciamos. El vídeo fue suficiente para que yo obtuviera la custodia total de Tadeo y de Luz. Él paga una pensión alimenticia y vive en un pequeño departamento rentado al otro lado de la ciudad. Ve a Tadeo los sábados, 2 horas, en un centro de convivencia familiar supervisado por una trabajadora social. A veces me mira, en esas entregas frías y silenciosas, con los ojos llenos de una súplica patética. Vianney, por favor. Déjame volver. Déjame demostrarte que cambié. Estoy en terapia. Pero yo miro a mi hija Luz, que duerme tranquila, sin gritos. Miro a Tadeo, que ha vuelto a reír a carcajadas. Y sé que la paz que tenemos ahora, esta paz silenciosa que huele a vainilla, vale más que cualquier promesa rota. Minerva destruyó mis ingredientes. Escupió en mi trabajo. Rompió el recetario de mi abuela. Pensó que con eso me había destruido a mí. Pero se le olvidó algo. Yo era la nieta de mi abuela. Yo era la que había pasado noches en vela memorizando sus trucos. La receta siempre estuvo en mi memoria, en mis manos, en mi corazón. Y esta vez, el horno es mío. La cocina es mía. El negocio es mío. Mi vida, por fin, es mía. Pero la historia no termina ahí. El otro día, Saúl me llamó llorando. Me rogó que lo perdonara. Y me suplicó que dejara que Minerva viera a los niños, aunque fuera por videollamada. Sigue siendo su abuela, me dijo. Está muy deprimida. Está sola. Te juro que se arrepiente. Yo me negué rotundamente. Le colgué. Le dije que la abuela de mis hijos murió para mí el día que arrancó esas recetas y me echó a la calle dejándome por muerta. Pero ahora, en la calma de mi cocina, mientras guardo el dinero de la semana en una nueva lata de galletas, les pregunto a ustedes, ¿creen que estoy siendo demasiado dura? ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Debería permitir que esa mujer, de alguna forma, vuelva a la vida de mis hijos?